Muy bien, Dios les bendiga, amados hermanos y amigos, hoy que nos están escuchando en esta preciosa y bendecida hora que el Señor nos está regalando para poder estar con ustedes compartiendo esta gran y poderosa bendición. Hoy nos compete estar con ustedes para poder estar analizando y comenzar el estudio poderoso de una de las cartas más fascinantes que están en el Nuevo Testamento, y esa es la carta a los Romanos. Y vamos a comenzar con esta preciosa carta, hermanos, dando una introducción acerca de lo que es el texto, acerca de cómo comenzó, hermanos amados, todo esto de las cartas de Pablo. Entendiendo que la carta a los Romanos es una carta dirigida exclusivamente a la iglesia en Roma. Y, hermanos amados, pues el apóstol Pablo, estando él en prisión, escribe esta carta y dice que si él pues le da el tiempo, le da el propósito a Dios para poder visitar a los hermanos, los va a visitar. Entonces hoy vamos a leer este precioso texto, y vamos a leer en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, del versículo 1 al 7, dice la palabra del Señor: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que el que había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe a todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, y todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a ir analizando, hermanos amados, este día una nueva serie de estudios bíblicos, gloria sea el nombre del Señor, que nos competen para que podamos, hermanos amados, entrar en el contexto que esta preciosa carta nos embarga, hermanos amados. Y vamos a entrar a la carta del apóstol Pablo a los romanos, específicamente a los cristianos de la iglesia establecida en Roma. La carta a los romanos es uno de los textos doctrinales más influyentes del Nuevo Testamento y es considerada un pilar fundamental de la teología cristiana. Esta epístola ofrece un estudio sistemático de la doctrina de la salvación, explorando temas como el pecado, la gracia, la fe y la justicia de Dios. En la carta a los romanos, el gran reformador Martín Lutero encontró al que él lo llamó la verdad más transformadora. Romanos 1:17, que dice la palabra del Señor: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por su fe vivirá. Todo cristiano puede encontrar en la carta a los romanos la razón por la cual todos, hermanos amados, tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio. Romanos 1:16 nos dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En el contexto histórico de la carta a los romanos, Pablo escribió la carta a los romanos en el año, alrededor del año 57 después de Cristo, durante su tercer viaje misionero. Probablemente desde Corinto Pablo escribió esa carta. Por medio de esta carta, Pablo se presenta a la comunidad cristiana en Roma por primera vez. Pablo escribe a la comunidad o a la iglesia en Roma y les expone su deseo de visitar Roma y de continuar su misión hacia España. Entonces, en Romanos capítulo 15, versículo 23 al 24, les dice: pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros.
porque espero veros al pasar y ser encaminado hacia allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Gloria a Dios, aleluya. Ese es el anhelo y el deseo del apóstol Pablo. Pero como leemos en el libro de los Hechos, los planes de Dios para Pablo eran diferentes. Pues Pablo, hermanos amados, fue a Roma. Pablo va a Roma como prisionero. Pues Pablo fue arrestado en Jerusalén debido a acusaciones y a controversias con los líderes judíos en Roma. Pablo permaneció bajo custodia de los soldados romanos, pero tenía cierta libertad para recibir visitantes y predicar el evangelio. Hechos 28:16 nos dice que cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. En el contexto social de la carta a los romanos, encontramos que Roma era la capital del imperio. Era un centro de poder, de comercio y de cultura. La comunidad cristiana, hermanos amados, en Roma vivía bajo el régimen del emperador Nerón, quien al principio no perseguía a los cristianos, pero con el tiempo se volvería uno de los emperadores que tuvo una persecución brutal contra los cristianos en aquel tiempo. La iglesia romana aún estaba en proceso de establecer y consolidar su identidad y doctrina, y es por eso que estudiar la carta a los romanos es tan importante, pues en ella encontramos la identidad doctrinal de la iglesia cristiana hoy en día. Qué bendición es estudiar esta carta. Uno de los temas principales de la carta a los romanos es la justificación por fe, pero es necesario que comprender primeramente por qué necesitamos ser justificados, por qué nosotros necesitamos la justificación de parte del Señor. Gloria a Dios. Es por eso que hoy comenzamos con el primer tema de este estudio de la carta a los romanos: la ira de Dios. Romanos 1:18 al 23 dice la palabra del Señor: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Porque, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Para conocer qué necesitamos ser salvados, primero tenemos que comprender, número uno, la gravedad, hermanos amados, de lo que significa la ira de Dios. La gravedad de lo que significa la ira de Dios. Usted tiene que comprender esto. La gravedad de lo que significa la ira de Dios. La gravedad es esta: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Muchas veces hacemos parecer que Dios se dedica a andar rogando a los seres humanos que acepten la salvación. Es decir, parecería que los seres humanos están en un pedestal donde pueden ver de menos la salvación de Dios. Parecería que la humanidad está en la condición de menospreciar la obra redentora de Cristo en la cruz, pero no es así. No es así. Lastimosamente, miles de millones de personas en el mundo rechazan hoy en día y menosprecian la salvación. Cuando se les predica el evangelio, pues no comprenden la gravedad de lo que significa la ira de Dios para ellos, la gravedad de lo que significa la ira de Dios para sus vidas. Yo quiero decirles que en esta hora, gloria sea el nombre del Señor, en el Salmo 7:11 dice: Dios es juez justo. Y dice que Dios está airado contra el impío todos los días. Está Dios airado contra el impío.
Todos los días Dios está airado contra el impío. Gloria a Dios. Hay que reconocer solamente el amor de Dios, reconocer el amor de Dios sin considerar su ira es tener una visión incompleta del carácter de Dios, porque así como Dios es amor, también tiene ira y es fuego consumidor. Dios es amor, pero también es justo y santo. Su amor nos ofrece la gracia y la salvación, pero su justicia exige una respuesta al pecado. Pablo, al exponer primeramente la ira de Dios, está estableciendo, hermanos amados, alabado sea el nombre del Señor, la base para su argumento, la necesidad universal. Gloria sea el nombre del Señor. La necesidad universal de ser rescatados, de la necesidad de tener a Cristo, de salvación, de ser salvos por el Señor. Esa verdad de la que Pablo le expone a los romanos, le expone a la gente, le expone al hombre. Gloria sea el nombre del Señor. La necesidad de que necesitan a Cristo Jesús. Pues solamente al entender la ira de Dios podemos ver y reconocer nuestra necesidad, hermanos amados, de ser rescatados de la justa condenación que merecemos, porque es justo que muramos, es justo que perezcamos, es justo que vayamos a un infierno ardiente, pero a Dios le plació justificarnos, apartarnos de eso. Y eso es lo que el hombre no entiende, que lo que nosotros merecíamos era castigo eterno, pero en Cristo ahora somos salvos. Gloria a Dios. Y es lo que el hombre no entiende en estos tiempos. Gloria sea el nombre del Señor. Hermanos amados, Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solamente cuando comprendamos o comprendemos la ira de Dios y su amor por nosotros, podemos apreciar verdaderamente el sacrificio de Jesús en la cruz. Pues en la cruz Jesús llevó la ira de Dios sobre sí mismo, para que nosotros pudiéramos recibir su amor y perdón. ¿Qué es la ira de Dios? La ira de Dios no es como un simple enojo o una actitud caprichosa, sino que es una expresión de su justicia. No es que Dios se aira o se enoja, hermanos amados, no, sino que es la expresión de su justicia. O sea, Dios es Dios justo. Sea como sea, Él va a cumplir su palabra. Y la justicia de Dios hace que el hombre sea castigado por sus pecados. Esa es la aseveración que hoy quiero yo dejarle. Gloria a Dios. Es una actitud de expresión de justicia y de su santidad, porque Él es santo al pecado y a la maldad. Hermanos amados, esa expresión a ese pecado y a esa maldad es su justicia y su santidad, que no toleran el pecado ni la maldad. Entonces, hermanos amados, refleja su compromiso con el bien y su oposición y rechazo hacia el mal. Oiga bien esto. Como punto número 2, nuestro Dios ya ha manifestado y derramado su ira en el pasado contra el pecado de la humanidad. La carta a los Romanos 1:18 nos dice que la ira de Dios se revela desde el cielo. Y la Biblia, en la Biblia podemos ver, hermanos amados, cómo en el tiempo pasado nuestro Dios ha manifestado su ira contra la humanidad por causa del pecado. Gloria sea el nombre del Señor. La expulsión de Adán del Edén, del huerto del Edén. En Génesis capítulo 3, versículo 22 al 24, entendemos, hermanos, que Dios le dice a Adán: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, dice, y puso al oriente del huerto del Edén querubines, una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino de la vida. Oiga bien eso. El diluvio es otro ejemplo que Dios mandó castigo del cielo, el diluvio universal. En Génesis 6, 11 al 13 entendemos que se dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y la tierra estaba llena de violencia. Así estaba la tierra y así está hoy la tierra. No está largo que el castigo de Dios, que el castigo del Señor que desciende del cielo vuelva
hermanos, a caer sobre esta tierra. Y dice que estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, dice, y aquí estaba corrompida. Y porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí yo los destruiré. La destrucción, hermanos amados, del mundo a través del agua, a través del diluvio universal, nos da a entender que la justicia de Dios llega a esta tierra. Es real. Y eso está comprobado científicamente, que esos episodios de la historia humana existieron. Entonces, hermanos amados, también hay otro ejemplo, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Como Dios en el capítulo 19, versículo 12 al 13, llegan aquellos varones donde Lot y sacan a Lot de ahí. Y usted conoce la historia. Y dice que entonces Jehová dice: hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová sobre los cielos. Oiga bien eso, en Génesis 19, 24. Entonces la ira de Dios se revela desde el cielo, cae en esta tierra, amigo. Entienda eso, comprenda eso, hermano. Téngale amor, póngale atención a la salvación que Dios le ha dado. Téngale amor al sacrificio que Cristo dio en la cruz del Calvario por usted, hizo en la cruz del Calvario por usted. También la Biblia nos enseña que en el futuro la ira de Dios será derramada sobre toda la humanidad. Va a ser derramada sobre toda la humanidad que no creyó en el Evangelio. Oiga bien eso. Cuando la iglesia sea arrebatada de este mundo, la ira de Dios será derramada sobre la humanidad en el tiempo llamado la tribulación, el cual será algo nunca antes visto en la historia de la humanidad. Marcos 19:13 nos dice: porque en aquellos días habrá gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta el tiempo, ni la habrá. Eso es lo que la palabra dice. Apocalipsis 15:1 nos dice, Apocalipsis 15:1, póngale atención a lo que le estoy diciendo. Apocalipsis 15:1 nos dice, hermanos amados: vi en el cielo otra señal grande, admirable, 7 ángeles que tenían 7 plagas postreras, porque en ellas, dice, se consumaba la ira de Dios. Ahí está otra vez, la ira de Dios. Y dice Apocalipsis 19:11 al 15: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en los caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él les regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. La ira de Dios, hermanos amados, se consumará al final, en los tiempos, en el gran juicio del gran trono blanco. Oiga bien, cuando todos aquellos que no sean encontrados y escritos en el libro de la vida sean lanzados al lago de fuego, van a ver y van a notar que el poder de Dios, hermanos amados, era real, y que la ira de Dios era real. Hoy que nosotros les predicamos así, la gente no quiere entender, no quiere comprender, ni venir al camino del Señor, pero en ese tiempo se van a dar cuenta que Dios es real. Gloria a Dios. Entonces, en el Apocalipsis 20:11 al 15 encontramos esa parte de la Biblia donde dice que va a haber un gran trono blanco, y que no se va a encontrar lugar para ellos, al cielo y la tierra, y que los muertos grandes y pequeños estarán de pie delante de Dios, libres, esclavos, todo el mundo va a estar ahí, y el mar va a entregar sus muertos, la muerte, el Hades, todos, y dice que todos estos van a ser lanzados al lago de fuego después de que hayan sido juzgados. Entonces, en el último en el próximo estudio que nosotros vayamos a tener, hermanos amados, vamos a estudiar la culpabilidad inexcusable de la humanidad ante Dios. Oiga bien esto, hermanos amados, cómo Dios nos está advirtiendo y nos está enseñando que debemos de valorar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Estimado amigo, téngale cuidado a su vida. Esa vida suya vale la sangre de Cristo. Cristo murió por usted. Pero cuando usted se le predique el evangelio, usted rechaza a Dios, la ira de Dios está sobre usted. Así que Dios me le bendiga.
que el Señor Jesucristo les guarde y que la paz del Señor esté en sus corazones.